Mi nombre es José Tomás Pastor y yo soy el coordinador de estas jornadas. Unas jornadas que no habrían sido posibles sin la ayuda del equipo organizador, sin la ayuda de los miembros de Escuela de Todos, sin la ayuda de los ponentes y su implicación y de todas las personas e instituciones que han hecho posible que este acto sea posible. Esas personas, entre ellas están el Colegio de Docentes y Licenciados, que nos ha apoyado la Comunidad de Madrid, también es una persona de la Comunidad de Madrid, y el complejo San Juan, el lugar en el que estamos, que se ha comprometido con nosotros y ha hecho posible que estemos en un lugar tan privilegiado, pues realizando estas jornadas. A todos ellos quiero agradecer su esfuerzo y dedicación. La reivindicación del español puede tener diferentes perspectivas. En mi caso, por ejemplo, son tres. La perspectiva como padre, la perspectiva como docente y la perspectiva como ciudadano. Cuando estamos realizando jornadas de este estilo, siempre puede suceder que haya alguna cosa que nos cuenten y que no cuadre con nuestros valores o nuestra forma de sentir. Y automáticamente suele suceder que en ese momento dejamos de escuchar, ¿vale? Cuando se realizan jornadas de este estilo, pues siempre se suele avisar de decir, bueno, puede suceder estas cosas, que escuchemos algo que no cuadre, pero yo os pediría que lo dejáramos pasar, ¿vale? Porque se van a contar cosas muy interesantes y sería una lástima que nos perdiéramos igual cosas que posterior a esa cosa que hemos escuchado, pues nos cuenten y no la perdamos. Mirad, la semana pasada estuve en Ámsterdam, en una formación del profesorado, y en esa formación trabajamos cosas también relacionadas con la comunicación con los alumnos, ¿vale? Hay veces en las que las emociones están muy a flor de piel y es difícil que el mensaje pueda llegar. En esos momentos es importante centrarse en dos cosas, en qué sentimos y en qué necesitamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, como profesor, siento que es tremendamente injusto para mis alumnos. Tengo alumnos que les cuesta aprender en su propia lengua materna. Y es tremendamente injusto que se les haga aprender en otra idioma que no es su lengua materna. Eso para mí pues es algo que tendríamos que dar respuesta. Como padre, me gustaría que mis hijos aprendieran en todos los idiomas que fueran posibles. Cuanto más mejor. Pero me gustaría tal vez que fueran idiomas que les permiten conectar con otros países, con otras personas. Inglés, español, lenguajes de conexión. Y como ciudadano de España, considero importante que la ciudadanía domine el idioma común, el idioma con el cual nos podemos comunicar entre todos nosotros. Mirad, yo sufro porque siento que la sociedad que he recibido de mis padres va a empeorar y va a ser peor la que yo le dejo a mis hijos. Considero que eso no puede suceder. Y por eso estoy aquí, porque quiero dejarle una sociedad mejor a mis hijos. Considero necesario que el español tenga un papel significativo en el sistema educativo. Y bueno, estas jornadas tienen el papel de visibilizar esas necesidades que yo comparto y cómo lo siento con todo el mundo. Considero que son importantes y buenas para toda la ciudadanía, y por eso me implico. Mirad, también es importante comunicar y decir que nosotros que defendamos el español no significa que estemos en contra de las lenguas oficiales, ¿vale? Todo lo contrario, estamos a favor de todas ellas, las valoramos igualmente. Pero tengo una cosa clara, las personas están por encima de las lenguas. Las personas son importantes y son aquellas en las que tenemos que poner foco como docentes, como padres o como ciudadanos. Es necesario llegar a un nuevo acuerdo social y estas jornadas son el primer paso para lograrlo. Nos hemos reunido aquí un gran número de personas y apostamos todas ellas por una sociedad mejor. Y lo hacemos desde la moderación, el respeto y sin querer imponer nada. Muchas veces, y está en la presión del valencianismo, que yo me pregunto, ¿estaré equivocado? Pero en ese momento miro en mi interior y digo, José, ¿por qué haces todo esto? Yo lo hago por amor a los demás. Está clarísimo. Me mueve
crear puentes con otras personas. Me mueve la expansión y la conexión con otros. Y yo creo que todas esas son cosas positivas. Siento que estoy en el camino correcto y puedo asegurar que cuando he entrado en la Escuela de Todos y veo a mis compañeros y todas las personas que estáis aquí, sois partícipes de esos mismos valores. Y en ese aspecto considero que estamos en el camino correcto. Bueno, antes de dar la palabra a Ana, ya termino, unas cuestiones de organización. Son unas jornadas en las que queremos potenciar el diálogo. Entonces, después de cada ponencia, daremos un pequeño tiempo para que podáis hacer las preguntas que consideréis, ¿vale? Ya os digo que queremos ese diálogo con la gente. Por otro lado, también hemos querido elaborar unas jornadas con mucha información. La verdad es que pues nos ha costado tiempo el poder cuadrar con todas las personas y tal vez yo creo que hemos puesto demasiado. Vamos como muy... Cada cosa tiene su tiempo y no nos podemos retrasar. Entonces, pues pido a los ponentes y me pido también a mí mismo ir cumpliendo los tiempos la medida de lo posible. Si os quedara alguna pregunta, también comentaros que existe la posibilidad que os quedéis a cenar hoy y a comer con los ponentes, ¿vale? Con todos nosotros nos quedamos a comer en el buffet libre del restaurante, un poco os adelanto, es decir, son 22 euros con consumición incluida, ¿vale? Aquellos que os apetezca quedaros un rato más y compartir con nosotros, pues podéis hacerlo. Luego también pediros saber con respecto a lo del tiempo, habrá un descanso para el café, ¿vale? La cafetería está como volviendo hacia la entrada a mano derecha, casi a medio camino, ¿vale? Dejaremos como media hora y sí que os pido que intentéis cumplir en la medida posible con el tiempo. Y nada, y para terminar, comentaros que estoy a vuestra disposición, como a disposición de Escuela de Todos, de mi organización y para toda la sociedad en la que yo vivo. Os dejo ahora con Ana Losada, ¿vale? Ana Losada es licenciada en Historia Contemporánea, máster en Relaciones Internacionales, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe desde 2014 y portavoz nacional de Escuela de Todos, a la que os pido recibáis con un fuerte aplauso. Bueno, primero de todo, dar las gracias por venir a este acto y quiero deciros que para las 20 asociaciones que formamos Escuela de Todos es un acto emocionante porque es nuestro primer acto como plataforma de ámbito nacional. Escuela de Todos nació en Cataluña, como vosotros sabréis, a finales de 2021 con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del mínimo del 25% en las dos lenguas oficiales. Y trabajamos duro, conseguimos que la agenda política tuviera en cuenta nuestras propuestas y nuestras peticiones, y ese trabajo en unión nos enseñó que juntos teníamos mucha más fuerza y que realmente los puntos en común nos hacían mucho más fuertes. Con esa idea es con la que hemos trabajado para ampliar nuestro campo de acción a toda España y por eso desde el 25 de febrero Escuela de Todos es una plataforma de ámbito nacional. Nuestro objetivo no es otro que conseguir poner fin a un tema que ya desde hace muchos años afecta a muchísimos ciudadanos en España. Y cuando un tema afecta a muchísimos ciudadanos en España, afecta a todos los españoles, y es el conflicto lingüístico. El nacionalismo nos ha hecho creer durante mucho tiempo que no es posible defender las lenguas cooficiales si el español no es arrinconado. Nos ha hecho creer que por no sabemos qué causa, los hablantes de las lenguas cooficiales tienen más derechos que los hablantes hispanohablantes. Esto es falso. Y también es falso que el equilibrio entre las lenguas dependa de que una esté por debajo de la otra. Creo que el artículo 3 de la Constitución lo dice claramente y nosotros somos asociaciones que creemos que ese artículo es nuestra guía para conseguir poner fin a este conflicto lingüístico. Sin más, porque quiero dejar paso a los ponentes y a las interesantes intervenciones que tendremos tanto hoy como mañana, agradecer a mis compañeros de Escuela de Todos su esfuerzo, su generosidad. Somos un equipo humano que trabajamos por la causa, dedicamos muchas horas de nuestra vida personal y queremos concienciar al resto de ciudadanos que este es un problema de todos y que hemos de resolverlo cuanto antes.
porque realmente la lengua se ha convertido en un instrumento para enfrentarnos entre los españoles y entre todos hemos de poner fin a esta situación. Muchísimas gracias. Vamos a recibir ahora, en esta primera sesión, a José Antonio Jiménez, a José Domingo y a Rafael Arenas. Voy comentando, en la primera ponencia se titula Desarrollo histórico de la discriminación del español en el sistema educativo y la realizará el doctor José Antonio Jiménez, que es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor por la Universidad de Alicante, docente por oposición desde 1985 a 2022. Ha sido durante 10 años secretario del Instituto de Educación Secundaria Suria, Barcelona, y 24 años director del IES Almora de Alicante. Autor de varios artículos y libros, destacando su colaboración con la editorial del Vives en manuales para la ESO en toda España. Luego tenemos a José Domingo, que hará la ponencia junto con Rafael Arenas, en ponencia titulada Marco Lingüístico Jurídico-Constitucional, situación de las autonomías o lengua cooficial. José Domingo, licenciado en Derecho, presidente de Impulso Ciudadano, vocal asesor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, es diputado del Parlamento de Cataluña, es presidente de la Asociación de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Y por último, en esta primera sesión tenemos a Rafael Arenas, que es licenciado y doctor en Derecho, vicepresidente segundo de Impulso Ciudadano, colabora con la Asamblea por una Escuela Bilingüe, fue miembro de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana entre 2014 y 2017 y presidente entre octubre de 2015 y octubre de 2016. Bueno, pues José Antonio, puedes empezar cuando quieras. Bien. Espera. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a los organizadores, en especial al coordinador José Tomás Pastor y a nuestra portavoz Ana Losada, este esfuerzo realizado para organizar estas jornadas en tan breve espacio de tiempo. Mi intervención va a girar en torno al proceso histórico que, a mi entender, ha conducido a esta situación en la que asistimos desolados a un acoso y derribo a nuestra lengua común en gran parte del territorio español. Este es un problema que no es solo de Cataluña, de Baleares, de la Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia o País Vasco, sino que es un problema de todos los ciudadanos. Porque se vulneran, no solo porque se vulneran brutalmente los derechos de nuestros jóvenes, sino también del resto de los ciudadanos españoles a los que se les limitan las oportunidades de movilidad, de trabajo y de promoción social. El retroceso de la lengua española, en gran parte como lengua vehicular en la enseñanza, en gran parte del territorio español, está directamente relacionado con el auge del nacionalismo, esa corriente de pensamiento político que busca hechos diferenciales que identifiquen a una comunidad como nación. Y el hecho diferencial más obvio es la lengua. Y la lengua es utilizada por los nacionalistas como su bandera de separatismo y de odio contra España. No entraremos en el tema, pero todos estamos de acuerdo que la lengua tendría que ser un instrumento para unir y por ello tendría que estar despojada de toda connotación política, pero no es así. No es así y en muchas comunidades se utiliza la lengua para el proyecto de construcción nacional y observamos cómo se está arrinconando al español en la enseñanza. Recordar que el español no es fruto de no se sustenta en ninguna invasión. Es el resultado de una necesidad pragmática que han tenido los habitantes de esta península desde la Alta Edad Media para comunicarse y este es el resultado de esa interacción ha sido esta lengua común. Evidentemente el tema es muy complejo y creímos, al organizar las jornadas, que sería interesante dar unas pinceladas históricas para enfocar el problema. Bueno,
el nacionalismo, lo primero que hace el nacionalismo es una metódica distorsión sobre la realidad para lograr sus objetivos. Pues por ejemplo, pues siempre un ejemplo clásico es los nacionalistas defienden la tesis de que Cataluña, pues que es una nación oprimida por España desde la entrada de las tropas borbónicas en 1714, cuando todos sabemos pues, que esto es una falsedad. En realidad fue una guerra de sucesión y una pugna de dinastías, pero el nacionalismo siempre está distorsionando la realidad. Pero para arrancar, no sabía, cuando me preparé estas líneas, no sabía realmente dónde arrancar el tema del nacionalismo, y creo que el nacionalismo nace a raíz de la corriente romántica que recorre Europa en el siglo XIX, con la reivindicación del concepto del pueblo. El pueblo se entiende como el conjunto de personas que mantiene las esencias propias de un territorio. Estas esencias colectivas pues, se hallan desde el principio de los tiempos, en la cultura, en la manera de expresarse, en la manera de vivir, y esto para los nacionalistas ha sido subyugado por alguien extranjero, por alguien ajeno, que ha acabado con su cultura, y todo esto pues, los nacionalistas consideran que hay que revertir esta situación. Y una de las herramientas más utilizadas por los nacionalistas va a ser el tema de la lengua, porque la lengua es el depósito mítico de la esencia de la comunidad. Este fenómeno lingüístico nacionalista se traduce en literatura en una serie de movimientos que pretenden recuperar la lengua de cada región como lengua de cultura, como lengua literaria. Es lo que se conoce en Cataluña, en Baleares, también en Valencia como la Renaissance, y en Galicia toma el nombre de Resurgimiento. Y de este movimiento cultural se pasa a otro de carácter más reivindicativo. Así en 1892 se aprueban las denominadas bases de Manresa, en las que se reivindica la lengua catalana ya como única lengua oficial de Cataluña y en las relaciones entre esta y el poder central. Y también ya se exige como cláusula obligatoria para ejercer la función pública el idioma catalán. Estas serían las bases del catalanismo que veremos reflejados en los diferentes programas nacionalistas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Y no hay que perderles de vista, porque el programa nacionalista, la verdad es que hay que reconocer que no engañan, lo tienen muy claro, saben hacia dónde van y van siguiendo los pasos según un programa perfectamente planificado. En la posterior normatividad, una vez que hay que normativizar la lengua, los políticos y los filólogos nacionalistas se han dedicado a separar yugoslavamente la lengua catalana lo más posible de su hermana castellana, lo que Pompeu Fabra y compañía van a buscar desde el primer momento, buscar las palabras del catalán antiguo, depurarlas, mejorarlas si es posible, pero siempre que no tengan ninguna relación con el español. Pueden tener, para mejorarlo, mejor relaciones con el francés, con el provenzal, con el portugués, con el italiano, pero se busca siempre palabras, frases que sean de difícil comprensión para español. Es una normativización en la cual los filólogos tienen una parte importante, pero los políticos su papel es mucho más importante. Algo similar ocurre también en el País Vasco. Y como la lengua naturalmente es la compañera del imperio, el paso siguiente tenía que ser naturalmente su utilización para extender el ideal pancatalanista más allá del Principado, los mal llamados països catalans. Los nacionalistas consideran que Cataluña nunca será plena si no cuenta con sus provincias Baleares, Valencia, la Franja de Aragón y las comarcas ultrapirenaicas pasadas a Francia en 1659. De hecho, Pompeu Fabra ya en 1918 ya recomienda a los escritores valencianos que se dediquen a descastellanizar el valenciano, porque de esta manera se aproximarán al catalán.
es un proceso pues, ya que se inicia a finales del siglo XIX y llega hasta nuestros días. Durante la Segunda República Española ya saben que se aprueban los estatutos de Cataluña en el 32 y el estatuto de Euskadi, del País Vasco, en el 36, donde se recoge la cooficialidad por primera vez del catalán y del euskera. Con la llegada de Franco al poder en el 39 se suprimen los estatutos y se proclama el español como único idioma oficial en la vida pública, y los otros idiomas quedan relegados pues, a la vida privada. Con la muerte de Franco se inicia el periodo conocido como transición democrática. Se aprueba la Constitución del 78, que reconoce la existencia de comunidades autónomas. Aquí es donde también, a mi entender, comienza el segundo gran problema, porque en la Constitución española se habla de que bueno, en el artículo 3, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Fue la primera victoria del nacionalismo periférico. Se utiliza castellano y no se utiliza la palabra español. Y otra victoria fue que en los diferentes estatutos que se promulgaron después de la Constitución, el de Cataluña fue el primero, en el 79, le siguió el de Galicia en el 81, la Comunidad Valenciana y el País Vasco en el 82 y el de las Islas Baleares en el 83, ya se introduce un nuevo concepto, lengua propia. En el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad Valenciana señala que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano, pero si se leen los estatutos de Cataluña, de Baleares, pues pone lo mismo. La lengua propia de Galicia es el gallego, la lengua propia de Baleares es el catalán, la lengua propia de Cataluña es el catalán. Bien, pero esto, al decir que una lengua no se llama español sino castellano, es por lo tanto la lengua de Castilla. Y como no estamos en Castilla, pues no vamos a hablar, ¿por qué tenemos que hablar castellano? No entramos tampoco en el debate de qué es la lengua propia. Yo tampoco no entraré, no acabo de entender, no sé si es autóctona, es como la vegetación, es de un territorio, no sé exactamente a qué se refiere, pero en cualquier caso, ¿qué significa lengua propia? Las otras lenguas que son ajenas. ¿Qué pasa con el castellano, el español? El español en Valencia no es una lengua ajena, solamente la única lengua que tenemos aquí en Valencia es el valenciano. La creación de esta nueva categoría de lengua propia, pues va a privilegiarla respecto a la lengua oficial y se llega a la siguiente falacia. Estamos en la Comunidad Valenciana, estamos todos de acuerdo. Según el Estatuto, la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano, por lo tanto, en la Comunidad Valenciana hay que hablar valenciano. Esto es lo que dicen los nacionalistas. En cambio, si ustedes dicen lo mismo, pero cambian las palabras y utilizan español, estamos en España, la lengua propia de España es el español, por lo tanto, en España se habla español. Automáticamente les tildarán de fascistas o fachas en el mejor de los casos. Esto fue aquí vemos la cesión de la competencia en la época de transición, fue un grave error. Creo que la transición fue muy generosa, que tuvo muchas cosas positivas, pero se cayó en la trampa de los nacionalistas. Tanto en el País Vasco como en Cataluña se van a presentar como víctimas del franquismo, se presentan como víctimas porque se había intentado eliminar su cultura, que consideran diferente a la española. Esto fue una inmensa patraña, porque en tanto el español se utilizaba en los estamentos oficiales, pero la gente lo hablaba y la lista de editoriales que publicaban en catalán pues es muy extensa. En cualquier caso, este complejo penetró en la transición, había que restituir cosas a los catalanes y a los vascos, luego el café para todos, y con los gobiernos nacionalistas, una vez que llegan al poder en sus respectivas comunidades autónomas, se van a dedicar a promover su lengua propia en todos los ámbitos de la vida social de su comunidad. El ejercicio de ingeniería social que pretenden los nacionalistas es profundo, es lento para no levantar recelos, pero como he señalado anteriormente, saben hacia dónde van, tienen paciencia para dar cada paso y el virus se ha ido extendiendo por todo el territorio.
En 1981 ya varios docentes e intelectuales van a crear el primer reducto de resistencia contra la imposición de este modelo educativo monolingüe que se estaba implantando en Cataluña. Se firma el conocido como Manifiesto de los 2300, entre los cuales pues, hay personas como Federico Jiménez Los Santos o Carlos Sagún, Armando de Miguel, Santiago Trancón, y que se quejan, protestan por el plan de Generalitat de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, arrinconando al español. Esto ya saben cómo finaliza con un tiro, con el secuestro y un tiro en la pierna al profesor de literatura Federico Jiménez Los Santos y con el éxodo de aproximadamente unos 14.000 maestros de Cataluña que se fueron frustrados, impotentes, ante la falta de apoyos institucionales. La intelectualidad española no ayudó, la izquierda tampoco. La izquierda estaba abducida por el catalanismo. De hecho, todavía nos tienen que explicar cómo la fragmentación de la ciudadanía en múltiples identidades, pues cómo es compatible esto con la igualdad de todos. La derecha no ayudó tampoco, incluso proclamaron a Jordi Pujol Español del Año, la revista ABC, en 1984, y pues todo esto pues, dio paso a una resistencia. En 1994 hay una nueva campaña promulgada promovido por el profesor Antonio Robles, autor de este libro Extranjeros en su país, que vuelve a insistir vuelve a denunciar la imposición de los nacionalistas del idioma catalán en la enseñanza. Este movimiento de resistencia, pues frente a este nacionalismo que de alguna manera que no respeta la igualdad de los ciudadanos, pues se ha levantado una serie de asociaciones desde 1990 hasta nuestros días, y el resultado pues es el que tenemos hoy aquí. Una asociación como es Escuela de Todos, que agrupa asociaciones muy diferentes, pero que todas están unidas pues, bajo una misma idea. Todas hablamos de libertad libertad sin más, libertad para educar a nuestros hijos en el idioma que nosotros deseamos. Lo único que se pretende es algo tan obvio como que el español sea la lengua vehicular de España. Este es el motivo que nos ha unido hoy aquí, y el tiempo del que dispongo no es más. No puedo seguir, porque no me ha dado permiso. El coordinador ya me ha avisado que me he excedido de tiempo, y yo pensaba que, según mis cálculos, me faltaban 2 minutos más, pero ya me han avisado. Bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Es para mí un verdadero placer ver la sala así y sobre todo pues, contar con tan buenos amigos de toda España. Las asociaciones o las entidades nacen cuando tienen que nacer. Yo siempre digo que en el Sáhara no hay ninguna asociación que defienda al oso polar. Y es obvio que allí no hay un problema con los osos polares. En España, hace unos años, no había ninguna asociación que defendiera el español como lengua vehicular, puesto que estaba en toda España, en el modelo educativo. Ahora vemos que hay un problema en toda España en la medida en que no se garantiza la enseñanza en español en todo el sistema educativo español.
eso conlleva pues, que nazcan entidades y plataformas como Escuela de Todos. Nacemos en el momento oportuno, que es este, puesto que en este momento es cuando tenemos el problema. Yo voy a hablaros de un poco por qué ha surgido este problema en los tiempos modernos y cuáles son las posibles soluciones desde el punto de vista del orden jurídico constitucional. La Constitución Española del 78, como sabéis, establece un sistema descentralizado en el que hace referencia al modelo educativo, y a partir del año 1981, ese año en el que le pegaron el tiro a Jiménez Los Santos, pues es cuando se inicia el proceso de transferencias a las comunidades autónomas. A partir de ese momento, pues las comunidades autónomas empiezan a tener la posibilidad de aplicar modelos propios educativos. Contamos, por lo tanto, con dos tipos de administraciones. Una administración educativa nacional, que a partir de lo que establece la Constitución y lo que establece las leyes orgánicas de educación, tiene una serie de competencias, fundamentalmente la regulación normativa básica para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, que, como sabéis, se que regula el derecho a la educación, y con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad por la que tiene que esta misión la administración del Estado, o el Estado en términos generales? Pues fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre los cuales se encuentra el deber de conocer la lengua del Estado. Perdón, me está recordando bien José Tomás, que vaya avanzando gracias. En este sentido, pues para garantizar esos principios generales básicos, pues cuenta con unos instrumentos que le atribuye tanto la Constitución como las leyes de ordenación educativa. La alta inspección, que tiene esa misión, el garantizar el respeto a las normas estatales y la defensa de los derechos lingüísticos, incluidos el de recibir la enseñanza en español. También tiene la posibilidad de ordenar, de fijar la ordenación general del sistema educativo y la fijación de las enseñanzas mínimas. También el Estado cuenta con la posibilidad de regular las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Y además establece el currículum educativo, las bases del currículum educativo, tanto lo que hace referencia a la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas del régimen. ¿Quién se encarga de eso? El Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Y cuál es la misión del Ministerio de Educación y Formación Profesional? Pues salvar la homogeneidad y la unidad sustancial del sistema educativo y garantizar las condiciones de igualdad básica de las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales determinados por la Constitución. Esto lo he copiado de la página del Ministerio. Quiero decir que no es que me haya inventado yo, es decir, que el propio Ministerio se atribuye como una de sus misiones garantizar las condiciones de igualdad en el sistema educativo. De manera que el Ministerio cubre fundamentalmente la normativa básica y asimismo gestiona las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa es la misión. El segundo nivel, que es de la administración educativa de las comunidades autónomas. La administración educativa de las comunidades autónomas fundamentalmente tiene como misión poner en práctica la normativa básica del Estado en el ámbito de la educación. Y a su vez también establece pues un currículum propio, el currículum oficial, en la medida en que tiene también parte de la enseñanza y después tiene una panoplia de funciones enormes. Os voy a citar algunas por no acabar con todo mi tiempo, pero tiene una instrucción propia, a su vez es la titular de los centros administrativos, elabora pues, el diseño, digamos, de la política general en su comunidad, administra el personal, gestiona las becas, concreta el currículum a partir de las enseñanzas mínimas que se fijan para todo el Estado
y entre otras funciones. Este sistema educativo nacional se desarrolla, por lo tanto, en 17 comunidades autónomas, a lo que yo he llamado submodelos educativos. Todo eso, cuando lo concretamos, digamos por escalas, a mi juicio tiene 4 o 5 niveles. El primer nivel, el nivel funcional, básico, es el que se refiere al de la administración central. Hemos quedado en que fija los aspectos básicos del currículum y además establece que el 50% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua oficial lo establece él y el 60% en aquellas que no tienen lengua oficial. Las comunidades autónomas, segundo nivel, establecen el currículum oficial en el que desarrollan, aplican, digamos, el currículum principal y además pues el que le corresponde a sus tareas. Y a su vez también establecen el horario dentro de la comunidad. Un tercer nivel sería el de los centros educativos. El centro educativo, que fundamentalmente se encarga de concretar los currículos que hemos hablado antes, el básico y el propio de la comunidad autónoma, en una figura que se llama el proyecto educativo, del que forma parte el proyecto lingüístico de las comunidades autónomas. Un cuarto nivel sería la programación que hace en el aula, es decir, la programación para cada alumno. Y un quinto nivel, que ya es mucho más concreto, que es la adaptación de todo lo anterior, a las programaciones con aquellos niños que tienen dificultades, que tienen necesidades. Estaríamos en esos 5 niveles. Concretado el marco autonómico, el marco nacional y lo que se supone, gracias, vamos a pasar. Pues vamos a ver qué tipo de, cómo adaptamos ese modelo al tema de la lengua. El artículo 3, ya se ha referido antes José Antonio, establece una serie de obligaciones. El castellano es la lengua oficial del Estado y como tal debe ser conocida por los ciudadanos. Al mismo tiempo, las demás lenguas españolas son también oficiales, lo que no establezcan sus comunidades autónomas. El artículo 27 no habla del régimen lingüístico, no dice una palabra sobre las lenguas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha conectado el artículo 3 y el artículo 27 de manera que ha establecido que, como se debe conocer la lengua oficial, pues para que se conozca se tiene que enseñar, de manera que es una obligación constitucional que el español, el castellano, sea lengua oficial en todo el sistema educativo. A su vez, los estatutos de autonomía establecen, como antes se ha referido, lenguas propias, que es la que les da la característica de lenguas oficiales, y asimismo, en algunos de ellos establecen la obligatoriedad de enseñar esas lenguas. Todo esto ha llevado a que el Tribunal Constitucional establezca una serie de parámetros diferentes. El primer parámetro, existe la obligación de conocer y el derecho a usar el castellano en todo España. Segundo parámetro, existe el derecho a conocer, es decir, aprender y usar la lengua cooficial de las comunidades autónomas. Los alumnos tienen derecho a ser escolarizados en las lenguas oficiales en su ámbito territorial. Y a su vez esto le corresponde fijarlo a las comunidades autónomas, que lo pueden hacer mediante diversos modelos. O bien el modelo de libertad de elección de lengua, o bien el modelo de conjunción lingüística. Los dos han sido declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional. Consecuencia, la asignatura de lengua española debe enseñarse en toda España. Y la enseñanza en español debe hacerse también en toda España. A su vez, las leyes orgánicas de educación ahora establecen que eso debe ser así, pero esto a partir del año 2013. Curiosamente, en España, las leyes orgánicas hasta se aplica la 11, en el 2013, no preveían que el español debiera ser enseñado en los centros educativos, como lengua vehicular. La presión nacionalista hace que la reforma del 2020, que lleva a efecto la LOE, pues se suprima en la disposición adicional 38ª esa obligación, el concepto de español como lengua vehicular en el sistema educativo. La ley orgánica en la actual regulación establece, ¿cuánto me queda? ¿Bajo tú me controlas? Cero, ya está. Pues ya termino. Un minuto.
vamos a felicitar. Esto se acaba enseguida. Lo que quería decir con esto es que esos niveles educativos a los que antes yo me refería han generado una conflictividad enorme. Una conflictividad enorme, de manera que tanto en el nivel nacional, lo que es la aprobación de las leyes orgánicas, tanto en el nivel de decretos que desarrollan las ordenaciones básicas, los decretos autonómicos, los proyectos lingüísticos, las programaciones de centro, las programaciones individuales a todos los centros, eso ha generado tal conflictividad que tenemos sentencias en todos los órdenes jurisdiccionales demandando que se reconozca el español como lengua. Eso hace que en estos momentos pues tengamos un conflicto jurídico de marca mayor que está en el Tribunal Constitucional, los distintos tribunales superiores de justicia, en el Tribunal Supremo, y que de alguna manera hay que armonizar. Yo establecía, aquí como para finalizar, entiendo que la principal misión en estos momentos y la principal apuesta que tiene que hacer la Escuela de Todos es proponer a los poderes públicos que esto tiene que regularizarse, y tiene que regularizarse de una manera armónica, precisamente para hacer posible que el castellano sea lengua vehicular en toda España, castellano o español. Para eso es necesario implantar pruebas de selectividad a nivel de toda España, es necesario, por ejemplo, establecer evaluaciones similares en toda España en lo que hace referencia al conocimiento del español, suprimir requisitos lingüísticos para acceso a la función pública, establecer fundamentalmente las posibilidades de movilización de alumnos y levantar barreras, y esas son las misiones que tenemos desde Escuela de Todos, y proponerle a los poderes públicos que fundamentalmente eso se tiene que plasmar en una ley, en leyes de ámbito nacional, en la necesidad de reivindicar la lealtad constitucional en todos los sistemas educativos, y fundamentalmente que las prácticas educativas que se vienen llevando a efecto por parte de las comunidades autónomas dejen de ser discriminatorias y garanticen y aseguren el derecho de los españoles a la igualdad, que es fundamentalmente la igualdad en el conocimiento de la lengua española, y acabar con esos modelos lingüísticos propios que están generando, de luego, barreras lingüísticas entre los propios españoles. Esa es fundamentalmente la misión de Escuela de Todos. Podréis leer el artículo, esto que está mucho más desarrollado cuando tengáis ocasión de leer la ponencia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues sí, sin PowerPoint, no hay PowerPoint, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede explicar sin PowerPoint? Sí. Y aparte, como al final me quedan 5 minutos, pues casi que voy empezando. Ha aparecido, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues Pepe nos ha explicado las complejidades del modelo constitucional, y yo lo voy a complicar un pelín más, porque voy a hablar de la Carta de las Lenguas Europeas, de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que es el texto supranacional, que hay que tener en cuenta porque además está presente de alguna manera en todos los litigios, en todos los conflictos que vamos teniendo, y es un texto que se utiliza y se argumenta muchas veces por parte de los nacionalistas. Vamos a ver en estos 5 minutos qué es, qué implica y a qué nos lleva. Bueno, la Carta Europea de las Lenguas Regionales, la Carta Europea, es un texto internacional, un convenio internacional elaborado en el seno del Consejo de Europa, y que tiene como fin la protección de las lenguas regionales
o minoritarias. ¿Qué es esto de las lenguas regionales o minoritarias? Son las lenguas que se hablan en un país. Por parte de sus nacionales están excluidas las lenguas de los inmigrantes y que se limitan a un territorio o a un grupo de población específico. Por ejemplo, aquí en el caso de España es muy claro, las lenguas cooficiales en las distintas comunidades autónomas, pero por ejemplo, países en los que se habla el yiddish, la lengua tradicional de los judíos centroeuropeos, pues podría también estar incluido dentro de la protección que ofrece la Carta. La Carta tiene como objeto proteger estas lenguas y a partir de ahí los estados que suscriben la Carta, porque ya os adelanto que no todos los estados miembros del Consejo de Europa han suscrito esta Carta, no la ha suscrito por ejemplo Portugal, ni la ha suscrito Francia, ni la ha suscrito Italia, pero en cambio sí la ha suscrito España. La suscribió en el año 2001, en la época de José María Aznar. El ministro que firma la ratificación por parte de España es Josep Piqué, y por tanto España está obligada por esa Carta. ¿Y a qué obliga esa Carta? Bueno, esta Carta establece un catálogo de posibilidades, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la administración, en el ámbito de los medios de comunicación. Nos vamos a quedar en el ámbito de la educación, y la Carta ofrece a los estados tres posibilidades. Ofrece a los estados la posibilidad de ofrecer educación en la lengua minoritaria, ofrecer educación que en una parte sustancial se imparta en la lengua minoritaria, o ofrecer la posibilidad a quien esté interesado, y así lo pida, de alguna de las dos posibilidades anteriores, es decir, una educación en la lengua minoritaria o en una educación en la que una parte sustancial de la educación se dé en la lengua minoritaria. Por decirlo de alguna manera, hay tres niveles. El nivel de protección para las lenguas minoritarias más alto sería aquel en el que se ofrece, el Estado se compromete a ofrecer educación en la lengua minoritaria. España podría haber elegido cualquiera de los tres niveles y eligió el tercero, es decir, eligió el nivel más alto de protección. Por tanto, a partir de la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias, España tiene la obligación de ofrecer educación en la lengua minoritaria. No una parte sustancial de la educación, sino educación en la lengua minoritaria. Se entiende que toda en lengua minoritaria. A esto es lo que se acogen los nacionalistas cuando dicen que lo del 25%, por ejemplo, va contra la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Porque dicen que una educación que sea un 75% en valenciano, y lo digo porque esto se planteó en Valencia, en los informes periódicos que tiene que se hacen en relación a cada estado, se planteó que, dado que la educación en Valencia era un 75% en valenciano y no un 100%, esto era incumplimiento de la Carta. Y hasta cierto punto es verdad, hay aquí una duda interpretativa en la que podemos entrar en el coloquio si queréis, pero en principio es así. Lo que pasa es que la Carta, por supuesto, no obliga a que todo el mundo tenga que estudiar en la lengua minoritaria. Y esto lo han dejado claro los expertos que elaboran los informes anuales, también refiriéndose al caso de Valencia. Dice, lo que exige la Carta es que todo aquel que quiera, con la vinculación que ha tenido España, que podría haber sido otra, todo aquel alumno, aquella familia que quiera tener una educación 100% en la lengua minoritaria, tiene que poder tenerla. No quiere decir que se pueda imponer sobre la base de la Carta una educación 100% en la lengua minoritaria a quien no lo desee, lógicamente, ¿no? Por otra parte. Esa es la situación que tenemos ahora. Por resumirlo, a partir de la Carta, efectivamente, se podría exigir una educación en 100% en la lengua regional o minoritaria. Pero desde luego la Carta no obliga a que se imponga esa educación en la lengua regional o minoritaria a quien no lo desee. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que por eso digo, el título era Articulación con las exigencias constitucionales. En España, como acaba de explicar Pepe, las posibilidades son dos, de acuerdo con la Constitución. O la comunidad autónoma ofrece líneas diferenciadas en cada una de las lenguas oficiales, o se ofrece un sistema de conjunción lingüística, que es por lo que han optado casi todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco, y el País Vasco parece ser que lo quiere cambiar. Este sistema de conjunción implica que parte de la educación se hace en las lenguas minoritarias
y parte de la educación se hace en español. Esto sería el modelo que se adecuaría a las exigencias constitucionales. Lo que pasa es que este modelo, en el que podríamos decir hay un 50% en español, un 50% en lengua cooficial, no es compatible con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias si alguien levanta la mano y dice yo quiero el 100% en la lengua regional o minoritaria. Y si en una comunidad autónoma se entiende, nosotros, que esto es un debate en el que se puede entrar, y de hecho es un debate que está aquí, libertad de elección o conjunción lingüística, ¿no? Es un debate que seguramente las asociaciones que están aquí lo tienen. Pero los que defiendan, mejor que un sistema de elección, vamos a un sistema de conjunción lingüística con presencia equilibrada de las dos partes, de las dos lenguas. En el momento en el que alguien diga quiero 100% de educación en catalán, habría que ofrecérselo. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene, bueno, lo que hay que tener en cuenta, es que el Tribunal Constitucional ha dicho también, en un caso del País Vasco de los años 80, que si se ofrece una línea en una de las lenguas oficiales, hay que ofrecer, con 100% en la lengua oficial, hay que ofrecer lo mismo en la otra lengua oficial. Es decir, tiene que haber igualdad. Por tanto, si como consecuencia de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se ofrecen líneas 100% en la lengua regional o minoritaria, que ahora mismo ya es lo que está pasando en Cataluña, pero de una manera ilegal, pero que fuera legal, la consecuencia lógica es que habría que ofrecer líneas 100% en español. Bueno, es una posibilidad, los que están a favor de la libre elección de lengua estarán de acuerdo, pero yo la reflexión que hago, y con esto acabo, es ¿por qué nos hemos atado así las manos con este convenio? Es decir, ¿por qué se ha cometido la enorme torpeza de ratificar el convenio con el nivel máximo de exigencia, que dentro de los países que lo han ratificado, que no son todos los del Consejo de Europa, no sé si hay muchos o si hay alguno que lo haya ratificado a nivel de exigencia de España? ¿Por qué lo hemos hecho para meternos en estos líos en relación a la articulación constitucional de la presencia de las lenguas en la escuela? Por eso la propuesta que yo hago a título personal, y bueno, ya me encantaría que se acogiera, ¿no?, es que se denunciara el convenio. Es decir, no pasa nada. Ya os digo que Portugal no lo ha ratificado, que Francia no lo ha ratificado, que Italia no lo ha ratificado, ¿y por qué España no lo va a denunciar? Puede denunciarlo cuando quiera. Y si acaso, volver a ratificarlo, pero no en el nivel máximo de exigencia, sino en alguno otro de los niveles de exigencia que nos permitirían articularlo de una manera mucho más fácil con las exigencias constitucionales. Esto lo quería decir, me he pasado un poco de tiempo, lo siento.